saludos a todos los que nos están acompañando esta tarde del día de hoy a otro seminario web del Centro de Estudios de Nutrición del Dr. Colin Campbell. Mi nombre es Vanessa Márquez, soy la coordinadora para Alcance Hispano, también para el contenido culinario del centro, donde compartimos artículos, recursos completamente gratuitos, también más de 650 recetas, todas ellas basadas en plantas. Y hoy para mí es un placer trasladarnos un poquito a un hermoso país con nuestro experto invitado, el licenciado Fernando Luna, que nos acompaña esta tarde de hoy desde Argentina. Estaremos hablando acerca de los mitos y verdades sobre la adicción de los alimentos, todo lo que necesitas saber. Para quienes no conocen, Fernando Luna es licenciado en nutrición y profesor de educación física con residencia en la ciudad de La Plata, Argentina. Ejerce como profesor del bachillerato de la licenciatura en nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP. Fernando es codirector del posgrado de nutrición vegetariana y vegana de la UNLP, de la certificación basada en plantas y deporte auspiciada por SAMER, Sociedad Argentina de Medicina de Estilo de Vida. También es codirector del posgrado de Plant-Based y Deporte auspiciado por la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva ISAMED. Le voy a estar compartiendo sus redes sociales, su Instagram, y bueno, ya saben, cualquier dudita pueden dejarlo en el apartado de preguntas y respuestas del Zoom. Bienvenido, Fernando, qué placer tenerte de nuevo. Hola, Vanessa, gracias por la invitación, un placer para mí estar acá. Y bueno, cuando me des el ok ya comparto la presentación. Y... Adelante, adelante, espero que lo disfruten y aprendan muchísimo. Gracias. Bueno, ahí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar con la presentación de este tema realmente polémico y vamos a tratar de abordar alguna conclusión y tratar de sacar qué cambios podemos quizás aplicar para evitar sobre todo el efecto de este entorno obesogénico que caracteriza a la sociedad moderna. Entonces, los contenidos que vamos a tratar de desarrollar son, primero, el cerebro como órgano principal en la regulación del apetito. Más que nada, en esta presentación vamos a hablar de las vías hedónicas, que son como el blanco principal de los alimentos ultrapalatables. Cómo el entorno moderno nos invita a comer cada vez más y peor, entre otras cosas. ¿Qué son los alimentos ultrapalatables y cómo influyen estos alimentos en nuestra ingesta energética? Si podemos o no hablar de adicción a los alimentos, cómo está ese concepto actualmente desde la postura de las ciencias, de la nutrición y de la neurología, y qué podemos hacer como para contrarrestar este efecto de este ambiente obesogénico que caracteriza, digamos, a la sociedad moderna. Bien, para empezar, para contextualizarnos un poquito y empezar a hablar un poquito de lo que se conoce como mismatch evolutivo, tengamos en cuenta que nuestro género Homo, surge hace 2.5 millones de años, con el surgimiento de la especie Australopithecus. ¿Bien? Y si miramos toda esta línea de tiempo, vamos a ver que recién hace 12.000 años empezamos el género Homo a domesticar plantas y animales, y el sistema moderno de producción de alimentos tiene tan solo 100 años. ¿Bien? O sea, si veamos estos números, vamos a ver que de toda nuestra historia como género Homo, el 99.5% de nuestra historia fuimos cazadores-recolectores, algunas comunidades más cazadoras, otras recolectoras, otras que se fueron adaptando a los distintos momentos del año y son más cazadores en un momento del año, en otros fueron más recolectores, pero la mayor parte de nuestra historia es esta, ¿bien? Un 0.5% de nuestra historia como género Homo fuimos pequeños agricultores, domesticamos algunas plantas y algunos animales, y menos del 0.005% de nuestra historia estuvimos expuestos a los alimentos que produce el sistema moderno de producción de alimentos, sobre todo a los alimentos ultraprocesados. El problema es que muchas cuestiones relevantes para la regulación del apetito y el gasto de energía siguen siendo las mismas que tenían nuestros antepasados, ¿bien? Donde este cerebro más buscador de alimentos densos en energía
era súper importante para nuestros antepasados, porque en un entorno de baja disponibilidad de alimentos les permitía detectar alimentos con mucha energía, que les permitía sobrevivir por más días. El tema es que ese cerebro no cambió tanto, pero el entorno sí. ¿Bien? Pasamos de tener un entorno con baja oferta de alimentos, que era el entorno en el cual vivían nuestros antepasados, a un entorno que ofrece muchos alimentos, alimentos de alta densidad energética, de poco efecto saciador, y de muchas señales asociadas a esos alimentos que nos implantan continuamente el deseo de consumirlos. ¿Bien? Entonces vamos a estar hablando más que nada de eso, tomando, digamos, la concepción actual del entendimiento, sobre todo la obesidad, que se entiende como una enfermedad principalmente que afecta al cerebro. ¿Bien? El cerebro es el órgano que integra un montón de señales internas y externas y va determinando nuestros comportamientos alimentarios, nuestro gasto de energía, por eso es el foco para entender todos los problemas de tipo metabólico que nos azotan actualmente. Bueno, vamos a hacer mucho hincapié en las vías hedónicas para entender si realmente los alimentos ultraprocesados y ultrapalatales son adictivos o no. ¿Bien? Las vías hedónicas fueron súper importantes para nuestros antepasados, para detectar alimentos de alta densidad energética en un contexto de baja oferta de alimentos, ¿bien? Y funcionan a grandes rasgos de la siguiente manera. Cada vez que consumimos un alimento, sobre todo con alta densidad de energía, nuestro cerebro sintetiza dopamina y opioides, ¿bien? Vamos a poner una O ahí porque acá solamente nombra la dopamina, ¿bien? Los opioides, como las endorfinas, generan el placer que sentimos al comer un alimento, sobre todo denso en energía, y la dopamina le asigna un valor motivacional. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más denso en energía sea el alimento, más dopamina va a generar nuestro cerebro, y posteriormente, al haber consumido el alimento, ¿bien? Cualquier señal asociada al mismo, sea el olor, sea que alguien lo mencione, o la publicidad, ¿bien? Me va a generar el deseo de volver a consumirlo. ¿Bien? Entonces, este sistema, para nuestros antepasados, fue fundamental para que nuestra especie sobreviva en un entorno, de nuevo, de baja oferta de alimentos, pero al no haber cambiado tanto nuestro cerebro, ¿bien? Y seguir funcionando de esta manera, hoy en día, ¿bien? Es realmente un problema, ¿bien? Porque el entorno cambió totalmente y nos bombardea de alimentos densos en energía y de señales, sobre todo a partir de la publicidad, asociadas a los mismos. Entonces, las vías hedónicas las podemos dividir, por un lado, en vías mesolímbicas, dopaminérgicas, que tienen que ver con el deseo, con el wanting, ¿bien? Es decir, con asignarle un valor motivacional a un alimento, y por el sistema opioides, o liking, que es el que le asigna el placer que sentimos al consumir el alimento. ¿Bien? El problema es que el entorno cambió entonces. ¿Bien? Hoy estamos no solamente con una alta disponibilidad de estos alimentos, nosotros tomamos el celular y en 5 minutos tenemos un alimento de alto poder de reforzamiento en la puerta de nuestras casas, y además estamos inundados de señales, sobre todo a partir de la publicidad, asociadas a esos alimentos, que nos insertan de nuevo el deseo de consumirlos constantemente. Sumado a eso, este entorno obesogénico moderno se caracteriza por un mal descanso, cada vez dormimos peor y eso aumenta la actividad de estas vías hedónicas, ¿bien? Un entorno que nos induce a movernos cada vez menos, lo cual también afecta a la regulación del apetito, y además es un entorno que genera mucho estrés, lo cual también aumenta la actividad de estas vías hedónicas, ¿bien? Entonces, este cerebro cazador-recolector inmerso en este nuevo entorno, ¿bien? Realmente es un gran problema. De hecho, si analizamos las sociedades, sobre todo occidentales, y en Oriente cada vez pasa más, esto también en Oriente cada vez se parece más a Occidente, vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos actualmente casi el 60% de las calorías que consumen los adultos son alimentos ultraprocesados, y casi 3/4 partes de las calorías, esto es aún más problemático, que consumen niños y adolescentes, ¿bien? Casi 3/4 partes son alimentos ultraprocesados, ¿bien? Es decir, los alimentos que más se consumen en Occidente son ultraprocesados sin ningún lugar a duda. Incluso si analizamos las fuentes de carbohidratos, no todas las fuentes de carbohidratos son poco saludables, las legumbres, los granos enteros, las frutas, las verduras son fuentes de carbohidratos, pero si analizamos cuáles son las fuentes principales de carbohidratos que se consumen en Occidente, no son esos alimentos. Fíjense, esto es
son las fuentes de carbohidratos que principalmente se consumen en Estados Unidos, son bebidas azucaradas, panificados industriales, galletitas, golosinas o dulces, ¿bien? Y lo único que vemos en este ranking es la fruta, y la única verdura que vemos son las papas, ¿bien? No hay legumbres, no hay granos enteros, que son fuentes de carbohidrato de baja palatabilidad. Ahora bien, ¿qué son los ultrapalatables? Los ultrapalatables son alimentos que sufren desviaciones sustanciales de sus formas naturales con el fin de maximizar las propiedades gratificantes. Es decir, son alimentos que son modificados de su forma original, de su forma natural por la industria, para generar un mayor impacto en estas vías hedónicas, para generar al consumirlo mucho más opioides, mucho más dopamina, ¿bien? Y después, además, la misma industria que los produce nos envía señales a través de la publicidad que nos generan el deseo de volver a consumirlos, ¿bien? A diferencia de los alimentos naturales, que contienen un nutriente primario que induce la palatabilidad, pensémonos en una palta que tiene mucho grasa, pero es solo grasa lo que tiene en mucha cantidad, los ultrapalatables combinan nutrientes que normalmente no se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, en la naturaleza es difícil encontrar un alimento que tenga mucho sodio y mucha grasa, o mucho azúcar y mucha grasa. Eso lo encontramos solamente en los ultrapalatables. Sumado a eso, estos alimentos suelen tener aditivos y otros compuestos, como mejoradores de las texturas, resaltadores de sabor, que en conjunto generan un impacto nunca antes vistos en estas vías hedónicas, ¿bien? Los alimentos modernos están generando niveles de opioides y de dopamina como ningún otro alimento en la historia de la humanidad antes había generado. Entonces, los ultrapalatables tienen un alto poder de reforzamiento por su alto impacto a nivel de las vías hedónicas, generan, cuando uno los consume por mucho tiempo, sensibilización. Esto, en otras palabras, tiene que ver con las conductas compulsivas. Cuanto más nos exponemos al consumo de este tipo de alimentos, al consumirlos cada vez vamos a generar menos opioides, el placer va a ser menor, ¿bien? Pero va a aumentar mucho el wanting, ¿bien? El deseo de volver a consumirlos. Esto se conoce como una conducta alimentaria de tipo compulsiva, que es lo que pasa cuando comemos continuamente este tipo de alimentos a lo largo del tiempo. Y si con todo esto no fuera poco, el consumo elevado de este tipo de alimentos disminuye la actividad de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es un área del cerebro que es como, yo siempre pongo el mismo ejemplo para que se entienda, es como vieron en los dibujitos el angelito que aparece al lado de los personajes, que es como la conciencia. Bueno, la corteza prefrontal tiene a cargo las funciones ejecutivas, es decir, decidir, tener en cuenta las consecuencias que va a tener una determinada acción, y en base a eso decidir entre distintas alternativas. Cuando baja la actividad de esta corteza prefrontal, aumenta la impulsividad, es decir, priorizo el placer inmediato sin tener tan en cuenta las consecuencias a largo plazo. Y eso también se traduce en conductas alimentarias. ¿Bien? Yo priorizo el placer que me va a generar un alimento procesado sin tener en cuenta los efectos, sobre todo que va a tener sobre mi salud a largo plazo. ¿Bien? Aumenta la impulsividad. En cambio, si nosotros tenemos más activa la corteza prefrontal, y vamos a tener mucho más en cuenta las consecuencias que me va a generar el consumo de este tipo de alimentos, y seguramente nos inclinemos al consumo de alimentos más saludables. Bueno, esto es lo que les estaba explicando recién, cómo funciona la corteza prefrontal. Y esto es un meme para que se acuerden. Las vías hedónicas, cuando se activan mucho, generan la inhibición de ese angelito que decíamos era la manera de diagramar a la corteza prefrontal. Bien, perdemos este filtro para tomar mejores decisiones, incluso en lo que tiene que ver con decisiones de tipo alimentarios. Bueno, además de estas características de los ultrapalatables, en el último tiempo se establecieron puntos de corte para definir categorías de alimentos ultrapalatables. Esto es un trabajo de Tessa Pacino, bien, que es del grupo de Kevin Hall, donde ella define los puntos de corte a partir de los cuales nosotros podemos establecer si se trata o no de un alimento ultrapalatable. Y son tres las categorías: alimentos altos en grasa y sodio, bien, alimentos altos en grasa y azúcar, y alimentos altos en carbohidratos refinados y sodio. Fíjense que estas combinaciones, volviendo a la anterior, son difíciles de encontrar en los alimentos en su forma natural. ¿Bien? Estas son combinaciones que se pueden lograr solamente a partir de la mano de la industria. ¿Bien?
en búsqueda, sobre todo, de generar un mayor poder de reforzamiento, un mayor impacto sobre las vías hedónicas. ¿Bien? Y lo que hoy sabemos, hace poco se analizaron los estudios de Kevin Hall, que es un investigador en nutrición muy importante, que hace estudios inpatient, mete pacientes en el NIH, ahí en Washington, los tiene súper controlados, y ve cómo es el comportamiento con distintos patrones de alimentación. Ha estudiado dietas cetogénicas, plant-based, dietas con alimentos ultraprocesados. Y el análisis de la mayoría de los estudios de Kevin Hall, que se hizo en el último tiempo, determinó que cuanto mayor es la proporción en un patrón de alimentación de alimentos hiperpalatables, por lo general mayor es el consumo de energía que tenemos. ¿Bien? Entonces, cuanto más proporción en nuestra dieta haya este tipo de alimentos, seguramente mayor va a ser la cantidad de energía que terminemos incorporando. De hecho, también basado en los estudios de Kevin Hall, lo que hoy sabemos, y esto tiene que ver más con los cambios en la masa adiposa, la masa grasa, que las dietas a base de plantas bajas en grasa, que es esto que tenemos acá, son las que mayor pérdida de grasa generaron. Y esto quizás se deba a porque a este patrón de alimentación, la dieta a base de plantas, es un patrón de alimentación con un bajo componente de alimentos ultrapalatables, ¿bien? Verduras, frutas, frutos secos, semillas, granos enteros y legumbres. Ahí no tenemos prácticamente alimentos ultrapalatables. Ahora bien, cuando se analizó qué pasaba cuando los sujetos de los estudios de Kevin Hall se exponían a alimentos ultraprocesados, el peso aumentaba, ¿bien? Es más, cuando se compara el consumo energético en los estudios de Kevin Hall de alimentos procesados versus alimentos mínimamente procesados, el consumo energético sobrepasa, ¿bien? Es 500 calorías más arriba en las personas que consumían o que se exponían a alimentos ultraprocesados en comparación a las que se exponían a alimentos mínimamente procesados. ¿Bien? A pesar de saber todo esto y de ver que gran parte de la problemática actual pasa por un bajo consumo de alimentos de baja palatabilidad, fíjense que los alimentos de baja palatabilidad, como las frutas y las verduras, se consumen muy poquito. Esto es de nuevo Estados Unidos. El 10% aproximadamente de los americanos y americanas consumen la cantidad de vegetales recomendados, y un poquito más del 20% consume la cantidad de frutas recomendadas. ¿Bien? Muy mal, estamos muy lejos de la recomendación. Acá tenemos vegetales de hojas verdes. Este es el promedio en distintos grupos etarios, los puntitos amarillos, y este es el rango recomendado. Muy lejos. Y veíamos anteriormente que procesados o ultraprocesados se consumen un montón. ¿Bien? Esto es legumbres, también, recomendaciones y consumo per cápita. Todo que mejor haría es lo que menos se consume. Y fíjense qué interesante lo que pasa con los granos. Esta es la recomendación de granos. ¿Bien? Este es el consumo promedio, pero de granos refinados. Y fíjense dónde está el consumo promedio de granos enteros. ¿Bien? Muy por debajo de estas recomendaciones. Y acá tenemos vegetales almidonados y otros vegetales pasa lo mismo. ¿Bien? Es lo que menos se consume. Pero además de lo que pasa con los alimentos ultrapalatables, también tenemos que tener en cuenta que hay otros factores que tienen que ver con el estilo de vida, que también van a aumentar la actividad de estas vías hedónicas, ¿bien? Y nos va a predisponer a un mayor consumo de alimentos procesados. Por ejemplo, el descansar poco. Cuando descansamos poco, todas estas estructuras que forman parte de las vías hedónicas se activan mucho más, y lo que hoy sabemos es que las personas cuando duermen poco tienden a consumir más alimentos procesados. ¿Bien? No solamente se activan estructuras de las vías hedónicas como la amígdala, sino que además ese angelito que veíamos hoy en el dibujo de Homero, que es la corteza prefrontal, también se desactiva. Acá las barritas rojas son personas que no descansaron, en comparación a personas que descansaron, y fíjense cómo se deprime la actividad en esa corteza prefrontal, que habíamos dicho era la encargada de las funciones ejecutivas, la que ponía algún filtro en nuestras decisiones. ¿Bien? Entonces, esto también afecta de alguna manera las elecciones alimentarias que vamos a tener, y nos hace más vulnerables ante la exposición a los alimentos procesados. Y otra cuestión importante es que nos movemos cada vez menos. ¿Bien? Fíjense, esto es un oficinista a partir de la década del 50 en comparación a pequeños agricultores y a cazadores-recolectores. El gasto de energía por actividad física cayó estrepitosamente.
Y también sabemos que el ejercicio ayuda a regular el apetito por un montón de vías, ¿bien? Mejora los niveles de leptina, mejora los niveles GLP-1, ¿bien? Una incretina que ayuda a, no solamente a mejorar el metabolismo de los hidratos de carbono, sino también tiene efectos anorexígenos. Reduce la inflamación, lo cual también ayuda a regular el apetito, y produce un montón de otras moléculas que se están investigando, como el LACFE, ¿bien? Y además de eso, bueno, sabemos que el ejercicio promueve un montón de otros beneficios en un montón de otros órganos y tejidos, en la piel, en el cerebro, mejora nuestra estructura ósea, o sea, es todo ganancia si estamos más activos físicamente hablando. Bueno, volviendo a la cuestión de los ultrapalatables, ¿podemos hablar de adicción? La realidad es que es un tema polémico y no hay todavía consenso acerca de hablar de alimentos adictivos, pero sí de conductas tipo adictivas. Y ahora vamos a ver por qué. Hay varios paralelos entre la exposición a este tipo de alimentos y otras sustancias adictivas como el tabaco, el alcohol y ciertos tipos de drogas. ¿Bien? Los alimentos hiperpalatables son sustancias complejas que combinan ingredientes de alto poder de reforzamiento, es decir, que tienen mucho impacto sobre estas vías hedónicas para brindar niveles de recompensa anormalmente elevados. ¿Bien? El efecto, al igual que las ciertas drogas, que el alcohol y el tabaco, es muy potente sobre estas vías de recompensa. ¿Bien? Los alimentos hiperpalatables entregan rápidamente estos ingredientes de alto poder de reforzamiento, por ejemplo, extrayéndole la fibra que se encuentra en los alimentos de manera natural. ¿Bien? Y eso también aumenta el impacto sobre las vías hedónicas. Los alimentos hiperpalatables activan la liberación elevada de dopamina, que habíamos dicho le asigna un valor motivacional a un alimento determinado, desencadenando conductas tipo adictivas. ¿Bien? Esto es el concepto que más se está utilizando actualmente. No se habla de adicción a los alimentos, sino que se habla de conductas tipo adictivas en personas vulnerables a este tipo de alimentos. Y lo que sabemos, bien, es que el consumo elevado de este tipo de alimentos tiene un costo en la salud pública que rivaliza, por ejemplo, con el impacto en la salud que tiene el tabaco. Entonces, si bien todavía para muchos autores no es momento de hablar de adicción a los alimentos, hay varios paralelismos entre la exposición a los alimentos hiperpalatables y la adicción a otro tipo de sustancias. Hay varios puntos en común. Más puntos en común. Incluso existen estudios que han documentado síntomas de abstinencia, cuando una persona que viene consumiendo este tipo de alimentos los deja, ¿bien? Aumenta la irritabilidad, la fatiga, sentimientos de tristeza y aumentan los cravings o antojos. Los estudios con imágenes cerebrales han señalado que personas que consumen comida chatarra con frecuencia pueden desarrollar tolerancia. Esto tiene que ver con lo que hablábamos hoy. Cae el liking, cae la síntesis de opioides cuando lo consumimos, aumenta el efecto motivacional de la dopamina y eso genera conducta de tipo compulsiva, al igual que la exposición a ciertas drogas y a ciertas sustancias como el alcohol y el tabaco. Pero bueno, todavía, como les decía, no hay un consenso total para, digamos, hablar de adicción a los alimentos. ¿Bien? Más allá de todo lo anterior, no existe consenso para hablar de adicción a los alimentos. Sí podemos afirmar que existen conductas tipo adictivas en sujetos vulnerables. ¿Bien? Sobre lo que sí hay consenso también es sobre lo siguiente. Los atributos de los alimentos, las diferencias individuales y los patrones conductuales de consumo contribuyen a una alimentación tipo adictiva. No es solamente la exposición a los alimentos ultrapalatables, sino un montón de otros factores que hacen este entorno moderno, los altos niveles de estrés, el descanso inadecuado, ¿bien? Un montón de otros factores que tienen que ver con la historia de cada sujeto, que los hacen más o menos vulnerables a la exposición a este tipo de alimentos y a las señales asociadas a los mismos. Los mecanismos implicados en los trastornos adictivos y relacionados con sustancias, por ejemplo, los circuitos de recompensa y el menor control ejecutivo por esta menor actividad de la corteza prefrontal, desempeñan un papel importante en la sobrealimentación. Bien, si bien no hablamos de adicción a los alimentos, pero sí hablamos de conductas alimentarias de tipo adictiva, también reconocemos que es importante el impacto que tienen estos alimentos ultrapalatables sobre los circuitos de recompensa y sobre el control ejecutivo. Los comportamientos alimentarios de tipo adictivo
no ocurren únicamente en las personas con obesidad. Esto es importante. Si nosotros afirmamos esto, vamos a estar estigmatizando, ¿bien? O sea, suelen ser más prevalentes estas conductas tipo adictiva en las personas con obesidad, pero eso no quiere decir que se desarrollen exclusivamente en las personas con obesidad, ¿bien? Afirmar eso, de nuevo, sería tener una postura bastante estigmatizante. Se pueden desarrollar en personas sin obesidad sin ningún tipo de problema también este tipo de conductas tipo adictivas. Y cuestiones también importantes, las prácticas de la industria alimentaria son un factor importante que contribuye al aumento de la tasa de obesidad y la alimentación tipo adictiva. ¿Por qué? Porque diseñan alimentos para que tengan cada vez un mayor impacto sobre estas vías hedónicas y después bombardean sobre todo a grupos poblacionales vulnerables como los niños a través de la publicidad con señales asociadas a ese tipo de alimentos, ¿bien? Generando un mayor deseo de volver a consumirlos, ¿bien? Entonces, la industria alimentaria debería aspirar a mejorar la calidad dietética de los alimentos y dejar de dirigirse a las poblaciones vulnerables para comercializar alimentos poco saludables y altamente procesados. Una perspectiva de salud pública centrada en el entorno será clave para reducir tanto la alimentación adictiva como la obesidad. Es clave que se empiecen a tomar cartas en el asunto para modificar el entorno, ¿bien? Con legislación, como los sellos acá en Argentina, como impuestos a las bebidas azucaradas, ¿bien? Y un montón de otras modificaciones que cambien este entorno obesogénico que explica en gran medida los números de obesidad y enfermedades metabólicas que estamos teniendo. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta todo esto, las ventajas de la dieta a base de planta? ¿Bien? Desde la neurobiología del apetito, tiene un alto contenido de fibra, ¿bien? Esto genera, sabemos, altos niveles de saciedad. Los alimentos están mínimamente procesados en una dieta a base de plantas. Son alimentos sin aditivos, ni mejoradores de textura, ni resaltadores de sabor, lo cual genera un menor impacto sobre bebidas hedónicas. Baja densidad energética, alto impacto sobre la saciedad, y todas estas características hacen que tenga un bajo poder de reforzamiento. Es decir, los alimentos que por lo general forman parte de un patrón de alimentación a base de plantas tienen un impacto muy bajito sobre estas vías hedónicas, totalmente antagónico a lo que pasa con los alimentos ultrapalatables y ultraprocesados. ¿Qué más podemos hacer para ser menos vulnerables a este entorno obesogénico? Para ir cerrando, llevar un registro de lo que comemos para tratar de identificar alimentos ultrapalatables, disponer de alimentos mínimamente procesados en nuestro hogar, ¿bien? ¿Por qué? Porque si yo digo así, bueno, tengo snacks para un día que quiera darme un gustito. Bueno, cualquier cuestión que desate un aumento en la expresión de las vías hedónicas, como puede ser una situación de estrés, un mal descanso, nos va a predisponer a consumir esos alimentos procesados que pueden estar disponibles en nuestro hogar, ¿bien? Gestionar el estrés, bien, hay un montón de maneras de gestionar el estrés, trabajo de respiración, el ejercicio en sí mismo, la meditación, todo eso es importante para bajar nuestros niveles de estrés, consecuentemente bajar la actividad de las vías hedónicas, descanso adecuado, bien, en cantidad y en calidad, actividad física vimos que es fundamental también, y llevar un registro de factores potencialmente desencadenantes que conduzcan a antojos y atracones. ¿Bien? Bueno, y en los niños es fundamental considerar el efecto persuasivo de la publicidad. La publicidad que no solamente asociada a estos alimentos ultrapalatables está por la televisión, sino también en canales de YouTube, bien, en redes sociales, estamos bombardeados continuamente por publicidades asociadas a alimentos ultrapalatables. De hecho, Big Food en Estados Unidos gasta billones y billones de dólares por año en publicidad porque saben la efectividad que tiene para generar el deseo de consumir los alimentos que ellos producen. Bueno, eso es todo. Fui rápido porque era un montón y la idea era que dure más o menos 20 minutos, así que no sé si habrá alguna pregunta, espero que se haya entendido todo. Y bueno, eso. Esta es mi red social para que quiera consultarme. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. De verdad, creo que la información ha sido bastante completa. Sin duda alguna, consideramos que el papel que juega la industria de los alimentos hoy en día y durante muchísimo tiempo atrás en este tema ha sido bastante crucial también, ¿no? En nuestras comunidades latinoamericanas también.
Y es algo que por supuesto hay que hacer más conciencia en el último tema que trataste en nuestros niños, ¿no? Tratamos Sí, de, venimos con ciertas cosas, ciertos patrones de hace mucho tiempo. De hecho, escuchándote estaba recordando los comerciales, ¿no? Las canciones, hacen los comerciales que te hace muy pegajosas las canciones de ciertos alimentos. Y los por años fue, comerciales, los juguetes sí, en la los cajita feliz, por juguetes, ejemplo, son correcto. todas estrategias persuasivas en población vulnerable, porque los niños no están conscientes de todas estas cosas que estuvimos hablando, son mucho más vulnerables que nosotros, que ya de por Hasta sí que somos nos vulnerables. exponemos, claro, Y claro. la industria apunta a ellos porque sabe que son mucho más fáciles de persuadir. No, no, totalmente de acuerdo. Y por eso es tan importante que nosotros como padres también tengamos este tipo de información para poder trabajar esto, ¿no? En nuestras escuelas, Ujú. en el colegio, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, muchos saben el tema de la alimentación en los colegios. Muchas industrias de muchos productos de alimentos están en las escuelas dando sus productos, llevando ese dulce, llevando esa comida procesada. Es muy importante empezar también a tomar conciencia y tratar este tema tan importante para nuestros niños, para nosotros como familia, pero para los niños, porque realmente hoy en día el tema del tiempo se nos pone la Ujú. cabeza cada vez más grande y lo usamos de excusa constantemente, ya por siempre, ¿no? Vamos con la excusa de Sí. por falta de tiempo. Así que me parece súper interesante que hayas tocado esta parte. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, qué medidas preventivas puedes tomar cuando ya eres consciente de que tienes alguna cierta adicción o cierta inclinación a ciertos tipos de alimentos que no sabes que no son saludables, pero los sigues eligiendo? ¿Qué podrías hacer No, cuando... todo lo que hablábamos al final. Primero es importante, nosotros obviamente el entorno externo a nuestro hogar no lo podemos modificar, por eso es importante las políticas públicas en ese sentido, pero sí podemos modificar la disponibilidad de alimentos de nuestro hogar. Entonces, partir desde ahí, que ya es importante porque es el ejemplo que le dabas hoy. Si nosotros tenemos un alimento procesado para el fin de semana darme un gustito, eso cualquier factor estresante o un día de mal descanso o discutí con mi jefe va a generar una mayor actividad en estas vías hedónicas y son parchecitos de placer, porque esos alimentos al consumirlos generan opioides, dopamina y tapan momentáneamente ese disgusto que tuve, ese mal descanso que tuve, ¿bien? Digamos calman un poco a esas vías hedónicas más encendidas. Entonces, fundamental primero eso, el entorno que nosotros podemos modificar, que es nuestro hogar, tratar de no disponer de este tipo de alimentos, ¿bien? Y después apoyar eso con cambios de estilo de vida que van más allá incluso de la alimentación, el descanso, la gestión del estrés, la actividad física, todo eso va a hacer que seamos mucho menos vulnerables a este tipo de alimentos. Correcto, perfecto. Aquí tenemos una pregunta. ¿Se puede identificar personas genéticamente más vulnerables a las comidas hiperpalatable? Sí, hay algunos SNPs, polimorfismo de un solo nucleótido, que se asocian, por ejemplo, a menos receptores de dopamina, y esas personas serían más vulnerables digamos, a las señales asociadas al alimento ultrapalatable y, consecuentemente, tendrían una mayor inclinación a este tipo de alimentos. Sabemos que hay SNPs también asociados a personas más cronotipo tipo búho o nocturnas, suelen descansar peor y eso consecuentemente también aumenta la tendencia al consumo de estos alimentos, ¿bien? Pero todo de alguna manera también lo podemos, el impacto de todas estas cuestiones, por más que sean genéticas, las podemos minimizar con estos cambios de estilo de vida, sobre todo. ¿Y qué puedes decirte de las personas que consumen estos alimentos y tienen hiperactividad? Ahí no sé, porque ahí ya habría que hablar con un psicólogo, ahí ya hiperactividad no lo Otros tengo. factores, van otros factores que... Sí. No sé Correcto. cómo puede llegar a afectar, cómo es el comportamiento de todas estas estructuras neurológicas que hicimos referencia cuando hay alguna patología relacionada a la hiperactividad. Realmente no lo sé. Ok, ok. Por ejemplo, las personas o los niños, incluso cuando se nos dicen que no coma mucho azúcar porque los vuelve, los pone, Claro, sí. ¿no? Es más o menos se Pero pudiera... no sé qué relación habrá ahí, si hay algún cambio en estas estructuras, las vías hedónicas. Hay otras estructuras también Claro. que regulan el apetito
de manera metabólica, a nivel del hipotálamo sobre todo, ¿bien? El tronco cerebral también. La neurobiología del apetito es súper interesante y súper compleja, pero esto que vimos hoy, que son las vías hedónicas, son las que más relación tienen con este tipo de alimentos. Correcto, correcto. Y, por ejemplo, una persona que detecta que tiene un alto consumo de alimentos probablemente adictivos o está en esa tendencia y los elimina, ¿hay por supuesto, el cambio positivo de eliminar ese tipo de alimentos en tu vida, obviamente, sí, claro, pero hay otros síntomas que puede ir experimentando mientras está... Hay algunos estudios que yo ahí les puse una pequeña cita de ese debate que se armó. Ese debate al que le interesa el tema se lo recomiendo. Son una serie de artículos que se publicaron en el American Journal of Clinical Nutrition, que es acerca de la adicción a los alimentos, donde se llegó a la conclusión de que hay que hablar, al menos por ahora, de conductas tipo adictiva y no de adicción a los alimentos. En ese documento uno de los autores menciona algunos estudios en los cuales algunas personas que se habían expuesto por mucho tiempo a alimentos ultrapalatables habían desarrollado síntomas vinculados a la abstinencia, irritabilidad, tristeza, ¿bien? Y distintos síntomas muy similares a la abstinencia a otras sustancias adictivas como el alcohol, el tabaco y algunas drogas. Wow. Pero bueno, sí, es interesante. Es interesante, ¿no? Hay, Claro. hay alguna evidencia al respecto, sí, sí. Súper. Y ahí entraría el café, cuando hablamos. ¿Cómo? Ahí entraría el café también. Y el café también entraría ahí como sustancia, también, sí. Sí, Sí. sería... No sería tanto el impacto sobre las vías iónicas como estas otras sustancias, no está tan documentado, pero habría alguna evidencia de que tendría cierto efecto. Sobre todo, hay algunos estudios que hablan de la abstinencia al café y demás. Eh, pero no creo que sea con un impacto tan profundo como el alcohol, el cigarrillo No, por y supuesto. Correcto, ciertos correcto. tipos de drogas. Correcto. Bueno, yo creo que podemos finalizar el seminario web del día de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Este es un tema sumamente importante. Espero que si tienen tiempo de volverlo a ver, lo vamos a tener disponible en nuestro canal de YouTube para que vuelvan a escuchar a nuestro experto con todas sus citas médicas, sus citas científicas y toda esta información que es muy importante para nosotros, primeramente, pero también para los niños, y trasladar esta información, a compartir esta información a nuestra comunidad, de verdad es muy importante. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Dime. Gracias, Vanessa, por la invitación y gracias a todos los que estuvieron presentes. Y bueno, un abrazo a todos y a todas.